Bienvenidos de nuevo al Jardín de las Letras. Hoy nos adentramos en un viaje fascinante, un viaje para descubrir la mente brillante que encendió la llama de la filosofía occidental, Tales de Mileto. Exacto. ¿Se imaginan a alguien mirando las estrellas hace más de 200 y 500 años y preguntándose por el origen del universo? Uf. Pues Tales no solo se lo imaginó, sino que se atrevió a buscar respuestas más allá de los mitos y leyendas. Es que lo que hace a Tales tan excepcional es que, vivió en una época de grandes cambios. Estamos hablando del siglo VI antes de Cristo. Ajá. En la región de Jonia, un crisol cultural donde las ideas de Oriente y Occidente se entrelazaban como hilos en un tapiz. Y en este escenario tan vibrante, Tales emerge no solo como filósofo, sino también como un matemático astuto, un astrónomo visionario Wow. y hasta un político influyente. Increíble. No era un filósofo encerrado en una torre de marfil, ¿no? No, Era un hombre de mundo. para nada. ¿Hay alguna anécdota que nos revele cómo era Tales en la vida real? Claro que sí. Las historias sobre Tales son fascinantes. Se dice que predijo un eclipse solar, un fenómeno que seguramente dejó boquiabiertos a sus contemporáneos. Imagínate el impacto en una sociedad donde los eclipses se consideraban señales divinas. Claro. Imagínate. También se cuenta que usó su conocimiento del clima para obtener beneficios económicos, demostrando que la sabiduría también podía ser práctica. Eso sí que es ingenio, predecir un eclipse en esa época. Es como si hubiera tenido una bola de cristal. Pero lo más intrigante es su búsqueda de explicaciones racionales en un mundo dominado por mitos. ¿Cómo llegó Tales a la conclusión de que el agua era el arché, el origen de todas las cosas? Esa es la pregunta clave. Y la respuesta nos revela la genialidad de Tales. En un mundo donde los dioses controlaban cada aspecto de la naturaleza, Tales se atrevió a buscar un principio unificador en el mundo material: el agua. El agua. A simple vista, parece una idea sencilla. ¿Por qué Tales le dio tanta importancia a este elemento? Ajá. ¿Acaso no había otras opciones? Para entender la lógica de Tales debemos ponernos en sus sandalias. El agua era esencial para la vida. Se transformaba en diferentes estados: sólido, líquido y gaseoso. Y estaba presente en todas partes. Era la fuerza vital que hacía posible la existencia. Claro. Además, no olvidemos las antiguas cosmogonias orientales que ya consideraban al agua como elemento primordial. Claro, las historias de dioses y diosas del agua eran comunes en muchas culturas, pero Tales creía que todo estaba hecho literalmente de agua, como si las rocas fueran agua congelada y las nubes agua evaporada. Buena pregunta. Aquí es donde la cosa se pone interesante. La idea de Tales no era tan simple como una composición material. Él hablaba de un principio fundamental, una fuerza vital que impregnaba toda la materia. Una fuerza vital. Entonces Tales pensaba que la materia estaba viva. Eso sí que es revolucionario. Exactamente. A esta idea se le conoce como hilozoísmo, una visión del universo no como un conjunto de objetos inertes, sino como un organismo vibrante, lleno de energía. Piénsenlo. Para Tales, incluso las rocas tenían una chispa de vida. ¡Wow! Es como si el universo entero respirara al unísono. Pero si Tales buscaba explicaciones racionales, ¿cómo encajaban los dioses en su visión? Aquí es donde encontramos una aparente paradoja. A pesar de su búsqueda de la razón, Tales no negaba la existencia de los dioses. De hecho, se le atribuye la frase: todas las cosas están llenas de dioses. Espera un momento, eso me confunde. ¿Cómo podía un pensador racional como Tales creer en dioses? No se contradicen esas ideas. Lo fascinante de Tales es que no veía una separación tajante entre la razón y la fe. Él integraba la dimensión divina en su visión del cosmos. Para Tales, los dioses no eran seres caprichosos que controlaban el mundo desde el Olimpo, sino manifestaciones de esa fuerza vital que impregnaba todo el universo. Entiendo. Es como si los dioses fueran parte del tejido mismo de la realidad, una energía que fluye a través de todas las cosas. Pero, ¿dónde queda el arché, el agua como principio fundamental en esta ecuación divina? Lo que Tales parece sugerir es que los dioses no están separados del mundo, sino que son una expresión de su energía vital, de la cual el agua es la fuente principal. Es una visión compleja y fascinante que integra la razón y lo divino de una manera que puede parecernos extraña hoy en día. Ciertamente es una perspectiva que desafía nuestras categorías modernas. Bien. Y hablando de desafíos, ¿qué ocurrió con las ideas de Tales después de él? ¿Tuvieron algún impacto en otros pensadores? Lo importante es que Tales no estaba solo. Él fue el pionero de la escuela de Mileto, un grupo de filósofos que compartían su fascinación por la naturaleza y la búsqueda de un principio fundamental. Entre ellos destacan Anaximandro y Anaxímenes, quienes, aunque propusieron diferentes arché, continuaron la senda de la indagación racional iniciada por Tales. Entonces, Tales plantó la semilla y sus discípulos la cultivaron. Exactamente. Me encantaría saber más sobre Anaximandro y Anaxímenes, pero creo que es momento de hacer una pausa
y saborear las ideas de Tales. Claro. ¿Te parece bien si continuamos explorando este fascinante tema en la próxima parte? Por supuesto, hay mucho más por descubrir. Perfecto. Nos vemos en la parte rol de esta inmersión en la vida y obra de Tales de Mileto. Hasta pronto. Lo que me parece admirable de la escuela de Mileto es cómo, a pesar de compartir un interés común, sus miembros no temían cuestionar las ideas de sus predecesores. Esta actitud crítica es fundamental para el espíritu filosófico, ¿no te parece? Totalmente de acuerdo. Un verdadero filósofo no se conforma con lo establecido, sino que busca siempre ir más allá, explorar nuevas perspectivas, desafiar los límites del conocimiento. Y hablando de desafiar límites, hablemos de Anaximandro, el discípulo de Tales. Ajá. Si Tales se enfocó en el agua como arché, ¿qué camino tomó Anaximandro? Anaximandro, con una mente brillante y audaz, propuso una idea aún más abstracta como arqué. ¿Apeiron? Apeiron. Ah, Me suena un hechizo mágico. sí. ¿Podrías refrescarnos la memoria? ¿Qué significa exactamente ese término tan peculiar? El apeiron es un concepto complejo que podríamos traducir como lo ilimitado, lo indefinido o lo indeterminado. Imagina una fuente primordial, eterna e infinita de la cual surge todo lo que existe. Esa fuente, ese origen sin límites, es el apeiron. Anaximandro argumentaba que el principio fundamental no podía ser algo tan específico como el agua, sino una sustancia primordial caótica e infinita de la cual surgían todas las cosas. Ya veo. Es como si Anaximandro buscara un origen aún más fundamental que el agua, algo que escapara a cualquier definición. Exactamente. Pero si el apeiron es ilimitado e indefinido, ¿cómo es posible que de él surjan cosas concretas y definidas como las montañas, los ríos, los animales? Esa es la gran pregunta, y la respuesta de Anaximandro es fascinante. Él propuso que el apeiron contenía en sí mismo todos los contrarios, lo caliente y lo frío, lo húmedo y lo seco, lo luminoso y lo oscuro. A través de un proceso de separación y combinación de estos contrarios, se generaba la diversidad del cosmos. Imaginen un caldero cósmico, donde los ingredientes primordiales se mezclan y se separan, dando origen a una infinita variedad de formas y fenómenos. Es una imagen muy vívida, como un gran baile cósmico donde los opuestos se atraen y se repelen, creando la sinfonía del universo. Exacto. Pero si el apeiron es una fuente caótica, ¿cómo se mantiene el orden en el cosmos? No sería un caos total. Aquí es donde Anaximandro introduce un concepto fundamental, la justicia cósmica. Él creía que cada cosa que surgía del apeiron debía pagar una especie de compensación por haberse separado del estado primordial de unidad. Esta compensación se expresaba en el ciclo de nacimiento y muerte, en la lucha de los contrarios, en la constante transformación del cosmos. Es una idea intrigante, como si cada ser al nacer contrajera una deuda con el universo, una deuda que se paga con la propia existencia, con el ciclo inevitable de la vida y la muerte. Es un concepto que nos invita a reflexionar sobre nuestro lugar en el orden cósmico. Totalmente. Pero dejando a Anaximandro por un momento, hablemos de Anaxímenes, el tercer filósofo de la escuela de Mileto. Ajá. Él siguió la línea de pensamiento de Anaximandro o propuso algo diferente. Anaxímenes, con una mirada aguda y analítica, retomó la idea de un principio fundamental único, pero en lugar de lo abstracto del apeiron, propuso algo más tangible. El aire. Era aire. A la primera vista parece una idea menos profunda que el apeiron. Sí. ¿Por qué Anaxímenes eligió este elemento aparentemente tan común? ¿Qué lo hacía especial? Para Anaxímenes el aire no era simplemente la brisa que acaricia nuestra piel, sino una sustancia primordial, divina, infinita y eterna que impregnaba todo el cosmos. Era la fuente de la vida, el aliento divino que animaba al universo entero. Entiendo. Bien. Entonces no estamos hablando del aire como un elemento más del mundo, sino como la esencia misma del cosmos, la energía vital que lo impulsa. Exactamente. Pero si todo estaba hecho de aire, ¿cómo se explicaba la diversidad de formas y sustancias que vemos en el mundo? Anaxímenes observó que el aire podía transformarse en diferentes estados a través de procesos físicos como la rarefacción y la condensación. Cuando el aire se rarificaba, se volvía fuego. Cuando se condensaba, se convertía en viento, nubes, agua, tierra e incluso rocas. Imaginen el aire como un artista cósmico capaz de moldear la materia en infinitas formas a través de sutiles cambios de densidad. Es una idea ingeniosa, ¿verdad? A partir de un solo elemento, el aire, se explica la diversidad del mundo a través de procesos observables. Ajá. Pero, ¿qué lugar ocupaban los dioses en esta cosmovisión? ¿Eran parte del aire o eran entidades separadas? Anaxímenes no separaba la filosofía de la teología. Él veía al aire como una fuerza divina, un dios que gobernaba todo el universo. No era un dios antropomórfico con forma humana, sino una energía omnipresente, la esencia misma de la vida. Es una imagen poderosa, un universo animado por una fuerza divina que se manifiesta en todas las cosas. Sí. Pero ¿cómo se conectaba esta visión cósmica con la vida humana? ¿Qué implicaciones tenía para nuestra existencia? Para Anaxímenes no había una separación tajante entre el cosmos y el ser humano. Él veía una correspondencia entre el aire, como principio del universo, y el aliento vital que anima a cada ser vivo.
El ser humano era un microcosmos, un reflejo del universo animado por la misma fuerza divina que impulsaba a las estrellas y los planetas. Es decir, que para Anaxímenes, el ser humano era parte integral del cosmos, una nota en la gran sinfonía del universo. Exacto. Pero ¿qué implicaciones tenía esta idea para la vida humana? Creía Anaxímenes que debíamos vivir en armonía con el cosmos, con esta fuerza divina que lo animaba. Para los filósofos de la escuela de Mileto, la búsqueda del arché no era un simple ejercicio intelectual, sino un camino hacia la sabiduría, una forma de comprender nuestro lugar en el orden natural y vivir en armonía con él. Al comprender el principio fundamental del universo, el ser humano podía comprenderse a sí mismo y encontrar su lugar en la gran danza cósmica. Es una idea que resuena con fuerza en la actualidad, ¿no te parece? En un mundo cada vez más fragmentado, la visión de un universo interconectado animado por una fuerza vital, ya sea llamada agua, apirón o aire, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia y nuestra relación con el cosmos. Totalmente. Pero creo que hemos llegado a un punto en el que necesitamos hacer una pausa para asimilar todas estas ideas. ¿Qué te parece si continuamos nuestra inmersión en la escuela de Mileto en la próxima parte? Me encantaría, aún nos queda mucho por explorar. Retomando nuestra inmersión en la escuela de Mileto, me gustaría destacar algo que me ha impactado profundamente. Estos filósofos no se conformaron con respuestas fáciles, se lanzaron a la aventura de comprender el universo con la razón como brújula, Exacto. y lo hicieron hace más de 2000 años. Lo que es realmente asombroso es que su impacto sigue resonando en nuestros días. Estos pensadores abrieron un camino completamente nuevo para la comprensión del mundo, un camino que sentó las bases para la ciencia y la filosofía occidental. Es fascinante cómo ideas que surgieron en la antigua Grecia siguen iluminando nuestro camino en el siglo XXI. ¿Cómo podemos conectar estas ideas con nuestra propia vida, con los desafíos que enfrentamos en el mundo actual? Si observamos con atención nuestro presente, vemos que muchos de los problemas que nos aquejan, como el cambio climático, la destrucción de la naturaleza y la búsqueda de un futuro sostenible, están relacionados con nuestra comprensión del mundo natural. La visión de la escuela de Mileto, la idea de un universo interconectado donde el ser humano es parte integral del tejido cósmico, nos ofrece una perspectiva valiosa para afrontar estos retos. Tienes razón, es como si la búsqueda del arché, del principio fundamental del universo, se tradujera hoy en la búsqueda de un equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. Exactamente, la escuela de Mileto nos invita a replantearnos nuestra relación con el cosmos, a comprender que no somos entidades aisladas, sino que formamos parte de un todo interdependiente. No somos dueños de la naturaleza, sino participantes en una gran danza cósmica. Es una idea que resuena con fuerza en muchos movimientos contemporáneos que buscan reconectar al ser humano con la naturaleza, con la Tierra. Y lo más inspirador es que estas ideas que nacieron en la antigua Grecia están siendo retomadas y reinterpretadas en el siglo XXI, ofreciendo nuevas formas de pensar y actuar en el mundo. Y hablando de reinterpretar ideas, me pregunto qué ocurrió con el legado de la escuela de Mileto después de Anaxímenes. Hubo otros pensadores que continuaron su estela, que recogieron el testigo de la indagación filosófica. La escuela de Mileto no marcó un punto final, sino un nuevo comienzo. Sus ideas, como semillas esparcidas por el viento, germinaron en la mente de numerosos pensadores posteriores como Pitágoras, Heráclito y Parménides, quienes a su vez enriquecieron la filosofía con nuevas perspectivas y descubrimientos. Es como si la llama de la filosofía encendida por Tales y sus discípulos se hubiera propagado a lo largo de los siglos, iluminando la mente humana. Exactamente. La esencia de la filosofía reside en esa búsqueda incesante del conocimiento, en ese afán por comprender el mundo que nos rodea y nuestro lugar en él. La filosofía no es un conjunto de dogmas o respuestas definitivas, sino una invitación a seguir preguntando, a explorar nuevas ideas, a cuestionar lo establecido. Es un viaje sin fin, una aventura intelectual apasionante. Y en ese viaje, en esa aventura, no solo encontramos conocimiento, sino también sabiduría. Una sabiduría que nos ayuda a vivir mejor, a comprender nuestro lugar en el mundo y a actuar con responsabilidad. Qué hermosa reflexión para cerrar nuestra inmersión en la escuela de Mileto. Gracias por guiarnos en este viaje, por el pensamiento de estos pioneros de la filosofía. El placer ha sido mío. Siempre es un gusto compartir la pasión por el conocimiento. Y ti, querido oyente, te invitamos a seguir explorando el jardín de las letras. Hay un universo de ideas esperando ser descubiertas, ideas que pueden transformar tu forma de ver el mundo y de vivir en él. Hasta la próxima.